teobroma.mx. Bienvenidos a un nuevo episodio de Teobroma. Muchas gracias a quienes nos han hecho sus comentarios a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Carlos Umbral, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Carlos Enrique, muy buenas tardes. Tenemos un invitado. Efectivamente, aquí está con nosotros el doctor Carlos Enrique García Martínez. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de estar aquí. Desde hace tiempo queríamos hacer un podcast contigo porque cuando nos conocimos a mí me llamó mucho la atención la forma en que nos contabas que decidiste compaginar dos carreras en apariencia distintas, que son antropología y medicina. Cuando decidiste estudiar antropología ya eras médico. Sí, esta inquietud salió, creo, como consecuencia de un choque cultural. Un choque cultural que tuvo lugar cuando me mandaron a hacer mi servicio social. Sí. Es un momento fundamental en la vida de todos los médicos porque enfrentas una realidad social a la que no estás muy, pues quizá acostumbrado o desconoces. Recuerda que la formación universitaria pues, es en aulas y es en hospitales, pero la realidad del México bronco está en las comunidades distantes. Sí, algo nos comentabas la vez pasada de que te encontraste con esta situación en la que había enfermedades de las que te hablaban y que nunca te habían mencionado en tu formación académica. Es cierto, y bueno, fue un año inolvidable y definitivo en mi formación, en mi vida posterior. Llegué a hacer el servicio social a consecuencia de que el médico que estaba en esa clínica antes que yo falleció. El hombre se quedó dormido con la lámpara de gas encendido, estaba estudiando durante la noche y finalmente tuvo una intoxicación por monóxido de carbono y falleció junto con su familia, junto con su esposa y sus dos hijos, y fue un drama muy sonado, muy triste, pero bueno, finalmente esa plaza quedó vacante y me mandaron a mí a cubrir, a hacer mi servicio en esas condiciones. Entonces esa llegada fue no solamente dramática de suyo, en la manera en que yo llegué a San Felipe de Jesús, sino lo que sucedió en ese año empezó con un gran desconcierto personal cuando me llevaban a consulta muchos padecimientos que jamás había escuchado en la universidad ni en la vida familiar. Yo soy originario de la Ciudad de México, no tenía mucho contacto con las otras formas de pensamiento. Y bueno, imaginen ustedes la angustia del médico que tiene que consultar padecimientos como caída de la mollera, como pérdida de la sombra, como niños que están enfermos de susto o que están enfermos de empacho, niños éticos. Bueno, me llamó la atención lo de la mollera, si lo había escuchado en algún momento. No sé exactamente en qué consista, pero esto de pérdida de la sombra o niños éticos, para mí eso fue algo que no conocía, ¿no? Que no había escuchado. Te aseguro que para mí fue más porque el saber que me llevaban a consultar niños éticos, ¿sí? Yo no sabía de qué se trataba. Tú tienes una idea de lo ético y pues no corresponde a ese concepto. ¿No? Después lo supe, le llaman la etiquez, es una manera de denominar a una desnutrición severa y quizás sea un resabio de esos conceptos de la medicina novohispana inclusive, pero para mí era angustiante porque le preguntaba yo a mi enfermera y cuáles son los niños éticos, y ella, que me asesoraba en estas traducciones, me decía: los éticos son como los marláchicos. ¿Y cuáles son los marláchicos? Pues como los chípiles. Y yo no entendía ni cuáles eran los chípiles ni los marláchicos ni los éticos. Sí. Entonces eso empezó a generar una preocupación o a identificar que la formación del médico no era suficiente para este México nuestro. Quizá la mayor angustia llegó cuando me llevaron a consultar niños tlazoludos. Tlazoludos, que estaban enfermos de tlazol. ¿Qué es el tlazol? El tlazol, ahí lo descubrí, me decían, eran la denominación que daban a una enfermedad que sobreviene a los niños menores de 1 año cuando son tomados en brazos por el padre después de que éste viene de andar con otra mujer.
¿Y cómo se llega a esa tipificación? Digo, supongo que hay síntomas muy claros, ¿no? Sí, de entrada el pensamiento en aquel momento fue el negarlo, como Sí. así dije, eso no es posible, la gente no se puede enfermar por eso, o eso no me lo enseñaron en la universidad. Sí. Pero me desconcertó cuando me describieron la sintomatología y yo la veía claramente. Eran 3 bases para el diagnóstico. Primero, eran niños irritables, y si efectivamente estaban chillones, se les veía inquietos. El segundo dato es que tenían abundantes lagañas, chinguiñas, decían las señoras, Sí. en ambos ojos. Pero lo que hacía el diagnóstico es que cruzaban las piernitas y las cruzaban como tijeritas, decían las señoras. Entonces esa triada de elementos, de síntomas, Sí. era igual a Tlazol. ¿A cuántas personas tenías que atender cuando llegaste ahí a esta comunidad? Bueno, era variable, pero era una unidad médica rural de Sí. IMSS Coplamar y atendía como a 4 o 5 comunidades adyacentes. Comunidades, sí. Sí, eran pequeñas comunidades, ¿no? Ajá. Pero yo vería en promedio, como todos los médicos del IMSS, entre 20, 30, a veces hasta 40 consultas por día. No todas eran de enfermedades tradicionales, la mayoría eran pues padecimientos de gastroenteritis y de insuficiencias y demás, pero Sí. no eran pero sí había un buen número de casos donde era ese choque cultural que te comento. Estas enfermedades, digo, además como hay una región donde se les llama de algún modo, supongo que en otras partes del país aparecerán Sí, otras tantas, ¿no? sí, esto no perdamos de vista que este país es de una diversidad asombrosa Sí. y que solamente medido en el número de lenguas indígenas, que son 62 por cierto, Sí. nos habla de esa profusión de matrices indígenas, nos habla de 62 cuando menos cosmovisiones diferentes Claro. del mundo, de la vida, ¿no? Eso que sucedió en aquellos años ya me empezó a inquietar. Después la vida me llevó a hacer una residencia, hice la especialidad en medicina familiar y me tocó hacerlo en el hospital regional número 1 en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, yo llevaba ya la inoculación, el virus de la antropología, todavía no lo sabía, pero sí recuerdo que en mis visitas como residente, con el expediente médico y con todo el protocolo de atención hospitalaria, yo llevaba ya también mi cuadernito personal donde hacía mis propias notas. Sí. Esa, especialmente en la rotación que tuve por el área de obstetricia, me llamaba mucho la atención la cantidad de imágenes y de consejas y de diálogos que escuchaba yo con los pacientes, y ya no estoy hablando de una comunidad indígena, estoy hablando de la ciudad de Querétaro, Sí. en los 80s. Y bueno, ahí mis notas de las que te comento me llevaron a organizarlos de tal manera que dio como resultado un pequeño librito que se llamó La puericultura y la mitología popular en México. Por cierto, lo editó la Universidad Autónoma de Querétaro, Sí. ya debidamente organizado, y ese primer abordaje al tema pretendía analizar desde el punto de vista del médico hospitalario qué tanto hay de cierto o no en esos conceptos tan universales en los que fuimos criados. Sí. Es cierto que si a los niños los paran tiernitos se pandean. Es cierto que si le limpian la baba se empachan. Se empacha. ¿Será que las mujeres, si salen durante el eclipse, el niño nace cucho? Cucho. O así les llaman Sí, los niños cuchos. me acuerdo, yo tengo una tía a la que llevaban a los niños a curar de espanto, por ejemplo, porque lo veían como también una enfermedad, además que tenía ciertos síntomas. Sí, ahora lo sabemos, la curación de espanto o de susto Sí. tiene ya sus protocolos y Ajá. está bien, ya más estudiada quizá. Claro. Vuelvo a los mitos porque fue el tema central de Sí. ese libro y logré compilar 50, todos ellos comentados y analizados, pero repito, fue un análisis de hace muchos años, todavía no era yo antropólogo, pero creo que ahora los escribiría de manera muy distinta. Ya ¿A no qué se sería debe? tan irrespetuoso como lo fui en aquel tiempo, porque Sí.
era un poco mordaz, irónico. Ay. Mi incomprensión me hacía ser irreverente, Ya. porque algunos eran muy graciosos, como Sí. por ejemplo que a los niños hay que amarrarle las manos de chiquito para que de grande no sean tentones. Ajá, eso lo dicen mucho, bromeando quizá, Sí. pero todavía se menciona mucho. Y por decirte algunos más, que si a los niños les hablan por la espalda se vuelven viscos, cosa que es absolutamente pues gracioso e improbable. No es Sí. esa la correlación causa-efecto entre el estrabismo, pero bueno, la gente piensa y cree a pie juntillas muchos de ellos. Por ejemplo, que si a los niños les hablan cuando están dormidos se vuelven sonámbulos, cosa que también no es así. Que si a los niños los sientan antes de 3 meses se le caen los cachetes. Yo creo que a mí me sentaron. Pero, ¿tú qué opinas de esto, Carlos? Yo lo que noto también, lo que dice el doctor, es que estudiar antropología precisamente lo llevó a una comprensión mayor de estos fenómenos y por lo tanto a verlos con un mayor respeto también. Me gustaría que nos dieras tu opinión. Hace unos minutos Carlos mencionó una palabra clave en todo esto, que es la cosmovisión. Sí, Esto no es otra cosa más que la forma de ver el mundo de cada persona o de cada grupo, específicamente de cada grupo cultural. sí, Entonces, dentro de ese sistema o de esa manera de ver el mundo existen también sistemas de explicación. Los sistemas de explicación lo que tratan de hacer pues, es una serie de argumentos, una serie de aseveraciones, una serie de tesis que vienen a darle un seguimiento a los fenómenos y ordenarlos en una estructura causal. Es decir, esto es por lo otro, esto es por el frío, esto es por el calor, esto es porque nos tocan. Y muchas veces también hay algo importante que mencionó Carlos hace rato, esta forma en la que las políticas públicas muchas veces no consideran la cosmovisión o las necesidades reales de las comunidades o de los diferentes grupos culturales. Entonces, tanto en educación como en política social, como en medicina o en políticas de salud, se llegan a hacer imposiciones peligrosas, incluso hasta absurdas, Sí, sin considerar efectivamente. las necesidades locales, las necesidades específicas de los grupos. Coincido contigo plenamente. Esta es, estamos hablando del sistema IMSS-Coplamar. Fue una medicina impuesta, pero también no seamos tan devastadores con el término. Hubiera sido muy difícil hacer una medicina celtal, una otomí, una huichola, una rarámuri y esas 62 diferentes sistemas de entender el mundo. Es difícil ya en la práctica tener esa variedad de terapeutas especializados, ¿no? Entonces, y por otro lado, se parte de la premisa que biológicamente somos idénticos y que por tanto una gastroenteritis, aunque tú consideres que es una venganza de los dioses o una brujería, quizá sea sensible al metronidazol, porque pues es probable que sea una amibiasis intestinal. Entonces es lo interesante de estas cuestiones, pero no dejo de recordar que en ese abordaje tan divertido, ahora lo veo así, fue interesante explorar esas distintas vías. Casi una de las primeras conclusiones en aquel tiempo fue que muchos de estos pensamientos mágicos en torno a los primeros años de la vida quizá correspondan a esa cosmovisión mexica fatalista, donde había muchas prohibiciones o muchas amenazas, un poco como veían la vida los mexicas o los aztecas, que el mundo era un mundo peligroso, lleno de acechanzas, llenos de riesgos. No era un mundo venturoso, fácil, romántico, era un mundo terrible, y por eso quizá eran: no hagas esto, no hagas lo otro, y ten cuidado con lo otro. Y por ejemplo, no hay que darles sal antes que los bauticen porque se quedan ciegos. El cordón umbilical hay que colgarlo en un árbol para que el niño no sea miedoso. Que las uñas de los niños hay que cortarlos con los dientes de la mamá, porque si no el niño se vuelve mudo. Que la embarazada debe arroparse la espalda para que no se le vaya la leche.
que antes de amamantar al niño debe bañarse al temazcal porque la leche está cruda, que si la embarazada tiene muchas agruras es porque el niño va a nacer con mucho pelo, y que si el vientre es redondo va a ser niña, que si es picudo va a ser niño. Y de estas consejas que ahora nos resultan muy familiares, seguramente Carlos o Julio pues los habíamos escuchado, incluso muy probablemente nosotros fuimos educados, nuestros padres o nuestros abuelos tenían ese conocimiento, claro, que ahora cada vez se pierde. Pero quizá no se pierda tanto, siguen vigentes, e incluso quien no ha escuchado que esta conseja que dice que si a la embarazada no le cumplen los antojos, el niño nacerá con la cara del antojo no cumplido. Sí. Y que esto es un recurrente pensamiento. Otro dato que me pareció interesante en ese vida hospitalaria de aquellos años fue que encontré también mitos de recién creación. Por ejemplo, que si a los niños, que si a las embarazadas, perdón, les toman muchos ultrasonidos, el niño nacería vomitón. O sea, sí, probablemente esto no existía hasta que se introdujo la máquina de los rayos X y se van creando nuevos, es muy cierto, se van sustituyendo y van evolucionando con las épocas. Sí, yo creo que en el fondo seguimos siendo gente temerosa, sí, gente crédula, gente con necesidades de satisfacer, de explicar muchos enigmas que aún no sabemos. Y eso es, bueno, el nacimiento de las religiones o el origen de por qué nuestras jaculatorias están al orden del día. Si no encontramos el coche, ¿dónde lo estacionamos? Ay, Diosito, por favor, ayúdame a encontrar mi coche, o que no me agarre el alcoholímetro, o pedimos a los dioses la intercesión mucho más a menudo de lo que pensamos, y por eso seguramente se explica esas ideas que podrían parecer del absurdo, pero a lo mejor tienen algo de cierto. Por ejemplo, el ojo, esta idea que si alguien tiene la vista fuerte puede causarle daño a los niños, particularmente que son los más débiles. Sí. Esta idea en el pensamiento estrictamente racional, médico, occidental, no aplica. No hemos identificado esa fuerza de la mirada. Sin embargo, me consta, lo he visto, que algo hay de envidia, algo hay de energía que se puede efectivamente ser causal de enfermedades, las envidias, ¿no? Quizá no tengo la explicación, pero ya no me podría reír tanto de aquella conseja, ¿no? Y la gente confía en amuletos también, así, ¿no? Es. Y en protecciones contra estos males, contra estas adversidades que nos encontramos en el mundo y de las que hablabas también. Hay que antagonizar el mal con un hilito rojo, o con una pulsera roja, o con un listón, sí, o las embarazadas que se ponen desde tijeras en el abdomen para protegerse de los hechizos o de los eclipses, hasta cubrirse la panza con una radiografía antigua, ¿no? Como si fuese una protección mágica, ¿no? Sí. O la idea de esto que me sigue causando asombro, no sabría cómo explicarlo, pero también funciona. Esta idea que a los niños, para quitarles el hipo, sí, hay que ponerle un hilito rojo pegado en la frente con la saliva de la mamá. Me sorprenden varias cosas en esa conseja. Primero, que funciona. Segunda, que las mamás siempre encuentran un hilito rojo. ¿Dónde lo sacan? ¿Quién sabe? Pero siempre aparece un hilito rojo y se lo ponen en la frente. Y sí. Ahora sabemos que el hipo puede tener muchísimas causas y que es quizá de los padecimientos que tienen más remedios. Pero bueno, también hay la idea que si le echan sal en el ombligo también se puede quitar el hipo. En fin, hay toda una riqueza cultural, diría yo, en ese segmento. El tema no se agotó en aquel tiempo, fueron 50 mitos, pero lo he seguido revisando, encuentro cada vez con mayor frecuencia. Ayer precisamente me comentaba Gaby, nuestra amiga, uno que jamás había escuchado, que cuando los niños tienen mucho calor y les ponen chamarra, sí, les van a salir piojos. Por el calor. O que les tienen que rapar para que les salga bonito el cabello, ¿no? Exactamente, hay que raparlos al año para que les salgan más pelo. Sí. O no hay que moverlos cuando están orinando porque se tapan. Wow. O que si el pañal orinado sirve para quitar el paño. El paño de las mujeres, esas manchas que les salen, sí, en la cara.
y que la creencia popular dice que se limpian con el pañal orinado. Me parece que es, además de poco higiénico, poco eficaz. Digo, si fuese tan eficaz, sí, quizá mejor convendría el chorro directo. Directo de la fuente. Bueno, eso nos recuerda que en algún momento tendremos un programa de parafilias. Parafilias. Que no es Hay muchos temas que ya estaremos tratando. Pero me llama la atención también, mencionaba el doctor, de el ojo. Y en algún momento tuvimos una plática donde mencionabas, Carlos Umbral, del ojo y de esta emanación que es la mirada. ¿Nos puedes hablar de ello? Bueno, el mal de ojo, con sus equivalentes nominales, los diferentes nombres que le han dado diferentes grupos a lo largo del tiempo, pues se presenta en la mayoría de las culturas. Esta idea de que hay una mirada fuerte, una mirada malintencionada o bien intencionada, pero finalmente una mirada que está afectando. Hace años yo escuché un término que fue construido conceptualmente por el doctor Javier Lizárraga, antropólogo mexicano. Él habla de la radiación psicoafectiva, que es algo así como la vibra. En términos populares dice, bueno, es que la vibra de esto es tal, o la vibra de tal persona pues es fea, o es mala, o es buena. Él lo define como la radiación psicoafectiva, lo cual se me hace bastante interesante. ¿Qué vendría a ser esa irradiación? Bueno, pues una suma de fenómenos, tanto de lenguaje no verbal, de lenguaje corporal, una serie de actitudes sutiles y complejas que, bueno, pues pudieran estar provocando una respuesta al lenguaje que emite la persona que tiene esta mirada fuerte o emite esa radiación. Ahora, un poco haciendo memoria, en la Grecia antigua se hablaba del principio de emanación o de la emanación que tiene la mirada humana. Sí. Esto tiene que ver con las teorías arcaicas de la percepción visual. Nosotros ahora en el mundo contemporáneo, bueno, entendemos la mirada o la acción de percibir como aquel proceso que permite que un órgano, como es el ojo, pueda incorporar fenómenos lumínicos. En la antigua Grecia se decía que para poder observar algo existía una emanación que no está muy clara, energética, una emanación emocional, algo así que permitía el vínculo del observador con el objeto o el sujeto observado. Entonces, esto no es nada más de los griegos, es decir, esta idea de que hay una relación entre la mirada y la afectación de la realidad da una gran vuelta, porque viene de diferentes pueblos, no nada más de Europa, sino que el mal de ojo está en África, en Asia, en América, en todas partes está. Y para colmar la medida de esto que estamos platicando, pues la misma mecánica cuántica habla de que hay una afectación del fenómeno cuando hay un observador presente. Entonces, esto es muy interesante, pues, la idea del mal del ojo, la influencia del ojo, la influencia de la mirada. Yo lo entendería como esfuerzos que ha hecho el hombre en los diversos civilizaciones y en los diversos estadios del tiempo por explicar fenómenos que siguen siendo de alguna manera misteriosos. No sabemos bien a bien si existe esa energía o no, pero también es cierto que la ciencia, una de sus características es que no debería negar a priori lo que hace, ¿no? Entonces, el hecho de que yo no sepa cómo funciona no me autoriza para negarlo, sino al contrario, para investigarlo más. Recordar que, hablando de los ojos, durante la época en que la religión católica prácticamente era la dueña de las conductas y las explicaciones de los humanos, también tenían una santa para curar los ojos. Era Santa Lucía, que era la patrona de las enfermedades de los ojos. Y también ellos, en esa época de los cristianos, se desarrolló toda una cosmovisión, usando otra vez el término, para explicar en una relación mágica, religiosa, y la gente oraba o pedía la intercesión de los dioses para curar tal o cual enfermedad, y se desarrolló una hagiografía médica compleja. Por ejemplo, San Justo y San Pastor eran los patronos de la tiña y la caspa, o San Francisco Javier era el patrono, y la gente le rezaba con fe para curar las llagas o las pústulas infectadas. Este tema seguramente tuvo que ver con la vida de los santos o por mitos que se fueron construyendo. Recuerdo que te acabo de mencionar, de San Francisco Javier. Según esta leyenda dorada de la Iglesia Católica, Francisco Javier fue uno de los primeros seguidores de Francisco de Asís.
y que estando de visita en un hospital de Venecia se topó con un enfermo, que dice literalmente el relato, que tenía una llaga tan hedionda que el hombre casi se vomita y le dio la vuelta, pero luego se arrepiente de haber faltado a ese principio de humildad que había ofrecido cuando tomó los votos franciscanos, Sí. que se regresa y en un acto de absoluto amor y valor empieza a sorber el pus con la boca y a debridar la herida con la lengua. Ese acto tan amoroso y tan asqueroso a la vez Sí. hizo que el enfermo curara. Bueno, ahora sabríamos que quizá lo hubiera hecho con algodón o con agua, con lo que sea, se hubiera debridado. Probablemente el quitar esa purulencia Sí. fue lo que favoreció la curación, pero en ese tiempo se consideró un verdadero milagro y Claro. por tanto la gente le rezaba a este santo, a Francisco Javier, la Sí. curación. Y todas las enfermedades tenían sus propios patronos, entonces Claro. era otra manera de entenderlo, ¿no? Carlos, a mí me llama mucho la atención eso que comentaste, de que Santa Lucía era la patrona de las curaciones de la vista, porque obedeciendo a una mitología lingüística posiblemente, o una explicación lingüística, Lucía, el nombre Lucía está relacionado con Lucis, o Lucis, que es la luz. Entonces en realidad es la santa luz a la que se le pide para que se cure el ojo, que es el órgano que es especializado en percibir la luz. Pero quizá el caso de Santa Apolonia, que es la patrona de los dentistas, tiene que ver con historias personales. Según la leyenda, el martirio de Apolonia fue la extracción traumática de los dientes y muelas, y eso le ganó el patronato de las enfermedades dentales. O Santa Águeda, que su martirio fue la amputación de ambos senos, y por esa razón todavía la gente le advoca, le solicita la petición de enfermedades de los senos a Santa Águeda. Yo Sí. tengo una pregunta, bueno, tiene mucho que ver con que el mismo conjunto de síntomas en diferentes culturas autóctonas le hayan llamado de manera diferente o en su caso lo hayan atribuido a causas distintas. ¿Tú logras identificar algo de esto? Bueno, yo diría que en términos generales identifico una correlación entre la envidia y el ojo. Y precisamente por esa razón algunas comunidades no son proclives a vestir bien a los niños, porque los niños muy atildados, gorditos, sonrientes, bien peinados, causarían envidia de otras familias, de otras madres, y por tanto podrían enfermarlo. Por eso explican que los niños deben estar siempre desaliñados o cochinos para que no se les antoje a nadie, ¿no? Entonces es una correlación Sí. interesante. Doctor, este libro del que nos hablas, que por cierto tiene unas ilustraciones también muy interesantes, ¿se puede conseguir actualmente? ¿Hay algún lugar donde la gente podría acceder a él? No, desafortunadamente. Bueno, el libro se editó hace varios años, Sí. pero recuerdo que como se editó en Querétaro, Ajá. en aquellos tiempos hubo el eclipse, aquel famoso eclipse que vimos todos en México, Sí. y un programa de televisión de señoras, de esos que se dan a las 10 de la mañana y que solamente ven las señoras sin mucho que hacer. Hacían muchas preguntas al programa de temas alusivos o afines a estos temores de las embarazadas ante los eclipses. Me invitaron a comentar varios programas, estuve ahí, y el libro se agotó para fortuna de la universidad. Sí. Sí, ahora lo editó hace algunos años otra editorial, Cuarzo, y lo vi en Sanborns, aunque el formato es distinta, le cambiaron hasta el nombre, ahora se llama Cuidado con los consejos, y que bueno, le cambiaron las viñetas que eran igualmente interesantes, Sí. pero bueno, los contenidos siguen siendo vigentes, pero creo que el tema ya puede parecer anticuado. Creo que si ahora este libro fuese analizado en este tiempo, yo lo escribiría de una manera muy distinta, ya no sería tan irreverente como en ese momento lo fui como residente. ¿Cómo se curaba la sombra? La sombra era, la gente tenía la idea que se perdía la sombra. La pérdida de la sombra. La pérdida de la sombra sería lo correcto. Y que la sombra es quizá el equivalente en español, es ese reflejo de la luz, en un cuerpo oscuro, pero un cuerpo opaco, perdón, que impide el paso de la luz. Ese sentido de sombra creo que es un equivalente lingüístico pobre. En realidad se trataba de una emanación
de vida y que ésta podría ser afectada por duendes o por brujas o por sustos o por muchas causas, ¿no? Y que la gente perdía la sombra si transgredía ciertos conductas, ciertos códigos. Si por ejemplo tumbaba un árbol en el monte sin justificación o mataba una culebra sin razón, el señor del bosque o el señor del monte podría mandarte una enfermedad y hacer que perdieras la sombra, o así lo entendía en esa comunidad. Y por tanto el tratamiento era más bien pedir, hacer una ofrenda y una petición al ofendido, que era el señor del monte, y le llevaban, entiendo, galletas y refrescos y tragos y comida, y le pedían con mucha devoción que les permitiera. Y en la medicina podría ser un síndrome depresivo, un choque postraumático, cosas que creo que no empatan, no encajan, no explican, son mucho más finas y tiene que ver con esta formación del ojo antropológico. La mayoría de los médicos en la consulta externa jamás entenderían que se perdió la sombra, te harían ver como torpe cuando ahí está la sombra, no puede ser, cuando en realidad se trata de sutilezas que son de índole cultural. En programas anteriores estábamos tratando el tema de la brujería, pero no nos metimos a la brujería de las comunidades autóctonas en México, que es otro tipo de hechicería, otro tipo de brujería. Esa idea de que lo chupa la bruja, o lo chupó la bruja, o lo afectó la bruja. ¿Tú llegaste a ver algo así relacionado con las brujas? Fíjate que recuerdo un caso, y ya me tocó como médico adscrito al servicio de urgencias en el hospital del IMSS de San Juan del Río, que fue donde estuve por última vez. Llegó un niño con un síndrome de coagulación intravascular diseminada, que es un síndrome muy grave, pero es consecuencia de alteraciones en la coagulación que tienen su origen en una septicemia. Una de las complicaciones de las infecciones es que puede dar alteraciones en la coagulación. Entonces literalmente el niño llega con muchos moretones en todo el cuerpo que no tienen una explicación, porque el niño nunca se golpeó ni nunca lo azotaron. Sin embargo, para los médicos tendría una explicación muy clara. Esto es una complicación vascular producida por alteraciones en la coagulación de la sangre, por una infección, quizá una faringoamigdalitis, pero los ojos extraños en la familia o la comunidad dirían, no, pues es algo esotérico o ajeno, una bruja que se lo chupó, y uno hasta podría creer que esas lesiones casi podrías ver los chupetones de la bruja, y esto creo que puede ser una explicación de muchos de nuestros mitos que en realidad tienen un origen racional, pero hay otros que no tienen una... Sí, no se percibe la cadena causal y entonces se inventan nuevos eslabones explicativos, una cosa así. Otro ejemplo podría ser, te voy a poner un ejemplo. La creencia que si te muerde una víbora de cascabel y tú te la comes, no te hace ningún efecto la ponzoña. Es la manera de encontrar el antídoto. Y la gente lo cree cabalmente. Yo lo he visto, me dicen, pues sí, yo me la comí y mira, aquí estoy vivito y ni me dolió. Y la explicación racional sería, probablemente esa víbora de cascabel acababa de cenarse un conejo y al vaciar su veneno, pues no sería más que un pinchazo, porque tarda una semana en volver a colectarse la ponzoña. Entonces seguramente si te muere y te pongas lo que te pongas, a lo mejor nunca te iba a hacer daño. O al revés, si esta víbora tenía las glándulas llenas de veneno, pues te la comas, aunque sea frita o al pastor o cocida, te va a hacer un efecto grave, ¿no? Entonces, ejemplos que vienen al caso. Y esto que dicen, por ejemplo, de la sopa de sopilote, que cura, por ejemplo, la rabia. Sí, eso sí lo escuché, fíjate, lo vi y recuerdo bien un caso de un hombre que, por cierto, en aquel tiempo le decíamos los residentes con mucha irreverencia, Rolando el Rabioso, porque él aseguraba que tenía rabia y había estado efectivamente en contacto con el virus, y él nos contó que se había comido un caldo de sopilote, que por cierto nos describió que era verdaderamente atroz, la carne negra y espantosa. Él jura que eso se curó. La verdad es que creo que nunca tuvo una rabia bien documentada. Estuvo en el hospital internado, lo estudiamos, nunca logramos identificar,
pero todo médico sabe que la rabia es incurable, que es un virus que se aloja en el encéfalo y que la neuritis rábica es sinónimo de muerte. Entonces, quizá él decía que sí tenía y que se curó con la caldo de sopilote. La ciencia médica decía que nunca estuvo en contacto con el virus y que si hubiera comido sopilotes o bombones o canarios, de todas maneras se iba a curar. Entonces son las dos visiones del mundo que tratan de explicar un fenómeno bajo sus ópticas distintas, y que es lo que hace apasionante el estudio de la cultura. Así es. Bien, pues doctor Carlos Enrique García Martínez, muchas gracias por haber compartido estas vivencias con nosotros y esperemos que no sea la última vez y que estemos colaborando contigo. Encantados de estas charlas, son evocadoras y me encanta hacerlos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Julio. Gracias, Carlos Enrique. Gracias a nuestro auditorio. Mi nombre es Julio César Torres y yo les recuerdo que Teobroma es una producción de Intelilab, Laboratorio de la Inteligencia. Los vamos a dejar con algo de material del libro oral y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta pronto. Si te gusta el podcast, regálanos un like en Facebook, facebook.com/teobroma.podcast. Los ojos de la tortuga. En cierta ocasión, ocurrió en la prefectura de Guchao que el río Azul se desbordó salvajemente. Duró aquello bastante tiempo, pero las aguas acabaron volviendo por sí solas a su cauce y, en su regreso, fueron dejando atrás muchas pozas y riachuelos. Viendo que en una de ellas había quedado estancado un pez enorme y que a los 3 días yacía sin vida, salieron las gentes de la capital con intención de trocearlo entre todos y comérselo. De entre tantas personas, solo había una que no probaba bocado, una anciana. Y en ello estaban cuando, de súbito, apareció por allí un hombre mayor gritándole al gentío que cómo hacían aquello, que aquel pez era su hijo, al que unos malos espíritus habían transformado en animal, y se lo estaban comiendo. Al instante, notando que la anciana era la única que se había abstenido, le confió que si alguna vez se le ponían rojos los ojos a la tortuga de piedra que había en la puerta oeste, sería señal de que las aguas iban a arrasar la ciudad entera. A partir de entonces, ningún día olvidó la anciana comprobar de qué color tenía los ojos la tortuga. Y aquello de ver a una anciana cada día por allí sorprendió tanto a un muchacho que le preguntó a qué iba. Apenas hubo acabado ella de contárselo y de irse, el niño se los pintó de rojo. A la mañana siguiente, en cuanto los vio, la anciana abandonó la capital. Ya extramuros, topó con un niño vestido de azul que le pidió que fuera con él, que era un espíritu, nacido de dragones. Siguiéndolo, llegó a la cima de un cerro, y desde allá pudo ver cómo la ciudad iba quedando inundada por las aguas hasta convertirse en lago. Teobroma.mx